Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Empática, el podcast de Behavioral Legal Design de Baxel Consultores. Y hoy estoy, como siempre, junto a Alejandra Infantes y a Francisco Ochoa. Él es profesor de análisis de impacto regulatorio en la Universidad del Pacífico y es experto en eliminación de barreras burocráticas. Hoy está con nosotros. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Alejandra, ¿qué tal? Hola. Cuéntanos un poco de tu boca, cómo, tu experiencia, tu carrera y cómo es que has llegado a introducir el tema de economía del comportamiento, de conductas en el derecho, en particular en la eliminación de barreras burocráticas. Sí, bueno, primero gracias por la invitación, Mario, Ale. En verdad, desde hace tiempo quería compartir con ustedes este espacio, así que sueño Estaba cumplido. esperando esto como 4 meses, Sí. estaba coordinando. Y bueno, creo que puede sonar extraño que a un abogado le interese la psicología, pero luego pensándolo muy bien, nunca la psicología debería haberse alejado del derecho, porque cuando entramos a la facultad se nos dice que esta es una carrera que nos permite poder de alguna manera controlar comportamientos o establecer reglas de comportamiento, pero si no lo entendemos a esta conducta es un poco Ujú. difícil de cumplir con esa finalidad, ¿no? Si no Ahora, entendemos qué es una conducta, ¿qué es lo que vamos a regular, básicamente? exacto. Entonces, a lo que me he dedicado los últimos 15, 16 años es a eliminar regulaciones. Eso es básicamente mi Ujú. currículum. Claramente el camino todavía está por finalizarse mucho después porque las regulaciones salen todos los días. Pero algo que comencé a notar cuando supervisábamos a los funcionarios públicos, que también son seres humanos, es que no siempre incumplían las reglas de simplificación administrativa o de desregulación o de mejora regulatoria por querer incumplirlas o por una especie de beneficio ilícito, sino porque habían otros factores diferentes a eso, ¿no? Entonces me fui dando cuenta de manera empírica de esta situación cuando hacíamos capacitaciones, ¿no? Lo que veía es que aquellos que pasaban por las capacitaciones, talleres en donde se les enseñaba cómo hacer bien las cosas, luego tenían una correlación con el cambio de comportamiento, Ujú. reduciendo las infracciones. Esto lo notaba de manera intuitiva, sin aplicar ningún tipo de método científico, pero por lo menos me parecía que me formulaba una hipótesis bastante fuerte, ¿no? Ujú. Entonces, eso es mi primer acercamiento a la idea de por qué es que en la fiscalización, en la parte legal, explorar un poco el comportamiento era importante. Ya luego comencé cuando llegué a una maestría en regulación, pero desde un punto de vista un poquito más amplio, en Reino Unido, descubrí los famosos nudges o pequeños empujones. Yo la verdad no tenía ni idea en el año 2014, que fue cuando seguí esta maestría, de que había todo este campo de la economía y de la psicología. Entonces, eso me llevó, me jaló bastante, porque creo que es bastante atractivo cuando uno lee por primera vez este libro de Cass Ujú. Sunstein y de Thaler, Nudge. Em, pero luego me di cuenta que me faltaba un poco de metodología, ¿no? Entonces había mucho de floro y creo que eso pasa mucho en las ciencias del comportamiento, de que Ujú. uno primero tiene esta atracción un poquito sexy del tema de los pequeños empujones, pero luego cuando ya quieres aplicar métodos científicos, ciencia y metodologías, uno se puede sentir limitado y sobre todo si eres abogado, Ujú. porque necesitas conocimientos de estadística, ¿no? De economía también, obviamente, y de programación inclusive para poder hacer ciertos experimentos. Entonces ahí es donde dije, tengo que estudiar un poquito más, ¿no? Y ya ahí seguro les voy a contar un poco mi experiencia haciendo ya una maestría, un posgrado en psicología cognitiva. Ujú. Pero la idea es cómo esto me generaba una solución para el trabajo del día a día, que era hacer que otro ser humano cumpla con la ley. Eso es algo súper Ujú. importante que a veces los abogados damos por sentado de que las personas con una ley, por arte de magia, sale publicado en el peruano y todo se cumple, ¿no? Como si fuera magia, ¿no? Y eso no es cierto. Pero al abogado no siempre le importa. Y eso es lo que les voy a contar ahora. Claro, porque un poco para ponernos en contexto, porque esto de de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es algo muy peruano, Ujú. ¿no? Pero, eh, a grandes rasgos, aquí con cargo a que ustedes me pueden complementar, es un poco el Estado contra el Estado, ¿no? Es una entidad del Estado, que es el Indecopi, que se encarga de supervisar a otras entidades del Estado para que no, emitan normas, ¿no? Que sean o ilegales o irracionales. Hay unos criterios que no vienen al caso, mencionarlos ahora, pero básicamente creo que cuando te refieres a infracciones de los funcionarios es porque están sacando normas o actos administrativos que son ilegales o irracionales y cómo hacemos para que eso no suceda, ¿no? Porque finalmente esto perjudica al administrado, o sea, al ciudadano, ¿no? Claro, hay toda una corriente desde los 80 en Reino Unido y Estados Unidos y ya se expande a todo el mundo sobre desregulación, ¿no? Ujú. Creo que está volviendo a raíz pues, de casos famosos en Argentina, Estados Unidos, con ese tema de Claro.
de los SARes antirregulación. Em, Claro, uno podría pensar que las normas, o sea, por regla general, tratan de beneficiar al ciudadano, al consumidor, tienen buenas intenciones, pero cuando te dedicas a eliminar barreras regulatorias, te das cuenta que los que hacen regulaciones también son seres humanos y también cometen errores, también no siguen ciertas reglas para regular justamente que existen desde hace mucho tiempo, porque hay muchos factores políticos, ¿no? Tienes no solo el Congreso, tienes el Poder Ejecutivo, tienes a los gobiernos locales, hay un factor más allá del técnico. Entonces, esos son los supervisados que tienen de copy, no el Congreso, porque, claro, a nivel administrativo, las regulaciones que se ven son ordenanzas, son decretos supremos, etcétera, ¿no? Entonces, hay como una especie de regla de juego de cómo regular, cómo construir normas, el Indecopi lo que hace es un control posterior de si es que estas normas han cumplido con esas reglas. Pero acá también estamos hablando de personas que podrían no conocer esas reglas. Ujú. Entonces, claro, si bien Indecopi tiene la posibilidad de sancionar con hasta 100.000 soles, no sé si saben eso, a aquellos funcionarios que Ujú. imponen barreras, lo que uno se preguntaba es, oye, ¿estos funcionarios realmente cometen infracciones porque no quieren? Es su pasión. Claro, es su pasión molestar a los ciudadanos, a los empresarios, o es que en verdad no conocen las reglas de juego, ¿no? Pues hay una porción que sí, seguro lo hace por un beneficio ilícito, esos son Ujú. los que pueden ser sancionados, pero hay otra gran porción que no saben. Y eso lo descubrimos en estos pequeños experimentos que hicimos. Hicimos un diagnóstico de grupos focales, inclusive con funcionarios públicos, para ver por qué incumplen la ley. Y tuvimos así algunas sorpresas bastante interesantes que nos permitieron saber si es que aplicamos método uno o método 2, ¿no? Ujú. Inclusive a nivel de ciencias conductuales. Ujú. Y ahí yo tengo una pregunta, porque entiendo que tu expertise y tu primer lente es el de abogado, el regulador, se está cumpliendo la norma, no se está cumpliendo, pero cuando ya hiciste esta maestría en psicología cognitiva, entiendo que tu approach hacia las personas y hacia la regulación también cambió. Entonces, me gustaría saber, cuando hiciste estos experimentos, ¿qué es lo que notaste más allá de la norma que representaba a las razones por las cuales se confundían o hacían esta regulación o barreras? Cuéntame, ¿cómo cambió ese approach? Claro, lo primero es que uno cuando está aplicando leyes, toda la parte jurídica, uno casi siempre da por sentado muchas cosas. Ujú. Entonces, inclusive a nivel del Estado, cuando uno aplica las sanciones, digamos una entidad administrativa como Indecopi o EFA, o reguladores, parte de una hipótesis, ¿no? Y esa hipótesis es quien incumplió la ley lo hizo de manera intencionada, ¿no? El que incumple la ley es el chico malo. Y por lo tanto el chico malo hay que castigarlo, ¿no? Pero esa hipótesis puede, justamente aplicando métodos de ciencias del comportamiento, podría cambiar por completo porque podrías darte con la sorpresa de que por ejemplo, una municipalidad se comporta de cierta manera o sus funcionarios, porque las otras municipalidades vecinas también lo hacen, o porque ellos piensan que es así, la moda, la norma social, que es algo muy interesante a nivel de ciencias del comportamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos grupos focales nos dimos cuenta de que lo que nos decían los funcionarios es, yo estoy, por si acaso, no cumplo la barrera, o perdón, aplico la barrera burocrática o me demoro en eliminarla, porque las otras municipalidades seguro lo hacen y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, fue enviarles cartas, el famoso experimento de las cartas que se usan en Bien materia tributaria. confiable la carta. La carta, exacto. Pero en este caso, o sea, hay un tema con los experimentos. Si tú haces una buena investigación de causas, hay un mejor resultado en la parte de la intervención, Ujú. que es muy diferente de partir de la idea de que la carta de hecho va a funcionar. En este caso, teníamos evidencia de que había una causa de eso. Una causa social, además. Exacto, o sea, por parte de los mismos Ujú. funcionarios. Entonces, hicimos esto de decirle, oye, por si acaso la municipalidad de José Luis Bustamante Rivero, que podría ser una vecina de Arequipa, está cumpliendo y lo está haciendo mejor que tú, ¿no? Y el 80% de las municipalidades de esta región ya lo están haciendo y tú te estás quedando. Entonces, este tema de la norma social sí nos ayudó, o sea, en este caso Ujú. se comprobó que sí se pudo, porque en otros casos seguro no funciona así, no siempre va a funcionar, y logró este efecto, y no necesitamos iniciar un procedimiento sancionador. Un tema económico, simplemente, de eficiencia, es cuánto nos podría tomar este experimento y cuánto dinero invertiría el Estado haciendo esto, ¿no? A veces se piensa que se necesita un grupo, un staff economista gigante, y no es así. O sea, digamos que un procedimiento sancionador o un procedimiento en Indecopi de barreras podría durar 120 días por instancia. Estamos hablando de casi un año. Y esto, inclusive puede irse al Poder Judicial. Claro. Esto de acá podríamos haberlo logrado inclusive en 6 meses. Ok. Y es en Bastante 3. rápido, Entonces, sí. inclusive es hasta más barato usar ciencias del Ujú. comportamiento en algunos casos que utilizar el método legal tradicional, ¿no?
Y antes de entrar a algunos casos, especialmente estos que han sido reconocidos por la OECD, eh, por la OCDE en español, eh, me llama la atención lo que dices del tema presupuestario y del tema del resultado y de la experimentación en el sector público. En algún momento, hablando con funcionarios, mucho de su temor de aplicar ciencias del comportamiento es, ¿y si falla, qué va a decir Contraloría? ¿No? Va a decir que he utilizado recursos públicos para algo que no sirvió. ¿Cómo es que ustedes han, desde el INDECOPI, desde la Comisión eh, de Eliminación de Barreras Burocráticas y el INDECOPI en general, este, aplican presupuesto para este tipo de experimentos? ¿Cómo lo justifican para que finalmente esto, porque puede salir mal también, ¿no? El Ujú. experimento finalmente es eso, es un experimento, eh, sea sustentado ante la opinión pública, ¿no? Que es básicamente eso. Claro. Acá hay dos partes de la respuesta. La primera respuesta es que los mecanismos tradicionales que utiliza el sector público no están basados en indicadores de resultados o de impacto. Ya de por sí no se hace eso. Ujú, O sea, claro. eso que tú mencionas no lo revisa Contraloría. Debería hacerlo probablemente porque Ujú, cuando uno invierte, quiero sacarlos un ratito del tema regulatorio, ujú, un programa social. Normalmente uno cuando va a dar un desayuno o educación, algo prestacional, algo tangible, uno tiene presupuesto, tiene una serie de objetivos, indicadores y se hace un seguimiento de esto, ¿no? O ujú, sea, para, no sé, pues, si vamos a curar la anemia, vamos claro. a tratar de que los chicos estén más alimentados, etcétera. Ya, esto de presupuesto, resultados, producto, impacto, a nivel regulatorio no existe. Presupuesto no existe porque cuando saca la ley del Congreso no hace un seguimiento del presupuesto. El resultado a nivel de cumplimiento de las normas, temas de barreras, de consumidor, de competencia, no se hace necesariamente un seguimiento del impacto del resultado. O Ujú, sea, por darte un ejemplo, sacándonos del ámbito de las barreras, en materia de protección del usuario, del consumidor, de algún tema inclusive a nivel de competencia, hago una pregunta, no digo que no se haga, ujú. pero lanzo siempre le digo esto a los alumnos, hagan una tesis sobre esto. ¿Qué tanto luego de la sanción, que es el método tradicional que normalmente Contraloría diría, sanciona, sanciona, qué tanto luego de la sanción se verifica si alguien se portó bien o mal? Yo los reto a todos los que escuchen Cero. esto a hacer una investigación al respecto y Ujú, preguntarnos también si Contraloría realmente verifica eso. Mi hipótesis es que no se hace. Las razones todavía no las entiendo, pero no se hace. A diferencia de ello, los mecanismos de ciencias del comportamiento por naturaleza exigen que se haga. ujú, ¿Entiendes? O sea, un experimento de ciencias del comportamiento o cualquier tipo de experimento a nivel de método científico requiere de hacer, o sea, presentar una hipótesis de que creo que va a suceder algo y luego validarla vía la investigación con la intervención. Entonces, el escenario de uso de ciencias del comportamiento es superior a nivel de rendición de cuentas presupuestal que el de una sanción. En las sanciones lo único que hace el Estado es verificar qué cosa, si recaudamos. ujú, Y el valor del programa regulatorio no es ese, salvo para aquellos, probablemente las gerencias de finanzas de las entidades claro. sí les gusta eso. Pero a nivel de la sociedad, el consumidor que va a verse afectado por una mala práctica empresarial, no le interesa tanto eso, lo que le interesa es que la falta cese o que en todo caso haya algún tipo de indemnización por último, pero el efecto de la intervención sancionadora no se da ni siquiera. Entonces, si el mecanismo tradicional no se mide ni se rinde cuentas, y no lo hace Contraloría, esa es mi hipótesis, más bien, si tienes un mecanismo más científico que se está validando que inclusive tiene menos recursos, probablemente va a ganar. O sea, no Ujú, tendría por qué tener problemas. Ahora, la respuesta, la justificación legal sí existe porque hay una norma dentro de barreras que permite hacer todos estos mecanismos preventivos. Y las cifras y los documentos e informes están ahí. Apenas se pida, se entrega. Pero si no hay una preocupación por las sanciones, menos va a haber una preocupación por el ámbito de estos experimentos. eso es una buena noticia para los funcionarios, ¿no? Porque sí, y esto lo digo desde mi percepción hablando con ellos, hay un temor que puede ser irracional también de no quiero experimentar porque el experimento implica no saber, o sea, tener que rendir cuentas también, ¿no? Pero ya con lo que tú dices, creo que es una lección para el funcionario saber que esto ocurre en el Estado, ha ocurrido en Indecopi, ha ocurrido en el OEFA, ha ocurrido en el Minedu,
y por lo general además funciona y tienes un resultado medible y una mejora que puedes palpar finalmente, ¿no? Y documentable también. Sí, yo lo que creo es que, em, claro, los funcionarios, Contraloría, el Congreso, todos los agentes que un poco hacen contrapeso y los checks and balance, todo este tema de rendición de cuentas, probablemente ahorita no están preocupados por la conversación que estamos teniendo, porque sus clientes no se los piden. Los clientes son los ciudadanos y los consumidores. Ujú, O sea, si tú vas, tratas de trasladarlo al ámbito empresarial, un consumidor exige que una empresa, si le va a dar un carro, que el carro funcione, ¿no? Si va a comprar una casa, espera que la casa no tenga defectos. Pero el producto regulatorio es muy curioso porque genera la expectativa de que va a funcionar o proteger al usuario y al consumidor, pero nadie está detrás de si realmente funciona. No existen autoridades actualmente en el marco legal vigente que verifiquen si una regulación funciona o no. ujú, Este famoso efecto, evaluación posterior, que todavía un poco está en implementación en la PCM, igual no tiene una autoridad clara que en este momento pueda, por ejemplo, decir, oye, esto no está funcionando, deróguese y revísese nuevamente. Esto no existe. Pese a que presupuestalmente las regulaciones le cuestan, no solo a las empresas, hay un costo de planillas de los funcionarios públicos que pagan los contribuyentes. ujú. Claro, pero el tema es, a nadie le importa ahorita. O sea, eso hay académicos, nosotros, ahorita estamos en un podcast hablando de esto, pero en general no es un problema ahorita que sea tan preocupante para la población, porque probablemente no se les dice a los consumidores, esto es plata que se está perdiendo. Claro, es que tal vez es algo intangible o el Exacto. problema de todos es el problema de nadie. Entonces ahí vienen también estos sesgos que afectan a la comunidad. Sí. Ujú. Pero bueno, vayamos a los casos que has vivido tú desde el Indecopi y que además nos contabas antes de iniciar la grabación que han sido reconocidos por el OCDE en su Observatorio de Innovación en el Sector Público. Cuéntanos un poco, vamos de repente tú contándonos de qué trata y, y a partir de eso vemos cómo es que se aplicó la metodología y qué es lo que hicieron para que esto se logre, ¿no? Sí. Para serte muy sincero, cada uno de estos proyectos ha nacido por la insatisfacción de los funcionarios de la Ujú, oficina, decir, oye, no están funcionando las cosas en algo. Creo que todo proyecto nace de una necesidad. Claro, lo que le agregaría acá es una dosis de autocrítica saludable que siempre tenemos en la oficina de barreras burocráticas, de decir, oye, esto se puede hacer mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, par- se parte de la idea de que una autoridad, un juez o Indecopi o quien sea que resuelva un reclamo, un caso, una vez que saca una sentencia, una resolución, a quien va dirigida se va a cumplir, ujú, ¿no? Los abogados vivimos plagados de ficciones. Yo siempre digo que el ujú, derecho es como ver Star Wars, o sea, es ciencia ficción realmente, ¿ya? O sea, vivimos en un mundo de ilusión, ¿ya? ujú, Entonces, ¿cuál es el mundo de ilusión en este caso? Indecopi sacaba su resolución y el día siguiente ser notificado y que quede firme. No voy a explicar qué es quede firme porque es aburridísimo, pero digamos que es que ya es ejecutable. Eh, que por arte de magia, el funcionario, o sea, la municipalidad no es un edificio, ¿no? O sea, son personas que están ahí que razonan para ver si cumplen o no. Y que el funcionario, una vez que es notificado, va a cumplir. Es el mundo ideal del derecho, ¿ya? Y nos dimos cuenta, con evidencia, de que no se cumplía y que ya comenzando a sacar un poco de la data, se demoraban lo que querían en cumplir la resolución de Indecopi. Y lo que tenía que hacer el denunciante, que era el empresario, porque acá en los casos de barreras, a diferencia de los casos del consumidor, el cliente o el quien presenta la denuncia es un empresario contra el Estado, como tú dices, ¿no? Entonces el empresario decía, oye, ya pagué mi tasa, ya gané, ya pasé 2 años, y ahora la municipalidad no te quiere hacer caso, Indecopi. Explícame cómo es esto, porque tú me claro. dijiste que, o sea, el producto me Porque sí, ofreciste, o sea, Y te, expectativa, te compré un carro y no funciona. sí, Entonces, el abogado clásico que diría, bueno, ya pues anda a pelearte con la entidad, anda al Poder Judicial, una acción de cumplimiento, o ya yo voy a sancionarlo, el procedimiento de sancionar, que es lo mismo, pero otro calvario. Entonces, yo les decía a los chicos, esto es como que tú pides a un restaurante un pollo a la brasa y que luego el pollo nunca te llegue. No, pero yo ya lo cociné, dice el chef. ujú, Ya el delivery es otra cosa. se lo llevó. Pero claro, así pasa en las entidades públicas con algunos claro. servicios, ¿no? Entonces, hicimos esta evaluación de cuánto realmente no se cumplía y el plazo. Y no es que no se cumplía, sino que se demoraban lo que querían. Se Ujú. demoraban, llegamos a una cifra de 150 días. O sea, esto era inaceptable. Desde la resolución del tribunal.
digamos. Claro, o sea, desde que ya era ejecutable. Ujú, Claro, hay todo un tema ahí de que estos son casos de regiones, de provincia, no es claro. en Lima, o sea, no es la misma realidad que tenemos en Lima, pero digamos que en algunas municipalidades quizás se traspapelaba el documento. Ujú, Entonces dijimos, ya, vamos a ver si tenemos dos opciones. Lo sancionamos y todo bien seguro, van a hacer caso, porque son un montón de dinero que se les sanciona, o tratamos de entender porque ahí viene lo de la ciencia del comportamiento. O sea, aplicar ciencia del comportamiento no es solamente aplicar psicología, es aplicar un método científico donde uno identifica el porqué de las cosas. Y las razones eran que no sabían ni siquiera, a veces no les llegaba el papel, hay un tema administrativo que no podíamos dominar, así que esa causa no la controlamos, pero había un problema de que nuestras resoluciones o documentos eran muy difíciles de entender. Y ahí viene el tema del ujú. diseño, ¿no? De documentos que ustedes entienden muy bien porque lo han aplicado. Pero, nuevamente, el abogado, no solo en Indecopi, que yo creo que en cualquier institución privada o pública, le encanta hablar en difícil. Y ahorita probablemente estoy hablando en difícil para muchos de los que nos están oyendo, espero que no Bueno, tanto, parecido a nuestra jefa Valentina, ¿no? que estuvo Porque del otro lado. por ahí escucho unas caras que como me miran, no las veo, pero Nos juzgan. ¿no? Pero estamos criados así, nos han formado para hablar en difícil, y quien habla más difícil y hasta con latín es así apreciado. Es como los economistas cuando utilizan la matemática, ¿no? Les Claro. encanta usar la matemática, sus modelos, ¿no? Entonces, quien habla más difícil es el mejor técnico. Entonces, eso pasaba con nuestras resoluciones. Entonces, ¿pero por qué? Lo obtuvimos de encuestas, nuevamente. O sea, hicimos una investigación con los propios funcionarios y decían, no te entiendo muy bien, tus resoluciones son muy largas, Ujú, no te entiendo, Sí, ¿no? ahí algo que justo hablábamos con Valentina, que es de nuestro equipo de BLD, es todos queremos solucionar un problema. Entonces ponemos nuestros conocimientos para solucionar el problema y saltamos a conclusiones. Pocas veces nos preguntamos el porqué de las cosas, pocas veces entendemos como el contexto donde se está dando el problema, pero además partimos con una solución que es como muy adecuada a nuestros conocimientos, pero nos olvidamos que esa solución no la vamos a ejecutar nosotros y nuestros conocimientos, sino va a ser un usuario que posiblemente o sea, habla desde otro conocimiento, tiene otra cultura, tiene otro contexto. Entonces, el simple hecho de pensar en un documento legal, pero ya sin que pierda la solvencia legal que está en el fondo, pero que hable en, en ejecutivo, en fácil, ya en verdad tenemos ahí una brecha, ¿no? Que hemos saldado, porque si tú me hablas en latín y yo no sé nada de latín, aquí nunca nos comunicamos, ¿sabes? Entonces, yo creo que, y no solo pasa con los abogados, sino que en general todos los profesionales saltamos con soluciones desde nuestro propio conocimiento, pero nos olvidamos una vez más de poner al usuario en el medio. Y ahora todo lo que tú me estabas hablando me hacía pensar en, has cambiado tu visión, ya no es voy a cumplir la norma, sino voy a hacer que el usuario cumpla la regulación porque lo estoy entendiendo a él, ¿no? Sí, pero creo que parte de, claro, hay un sesgo mío, bueno o malo, no lo sé, pero como soy profesor, intento hablar en fácil y me preocupo mucho porque me preocupo mucho por el proceso de la semiótica, ¿no? O sea, ujú, que el receptor me entienda. Entonces, eso, claro, trato de trasladarlo a mi parte de funcionario público, pero no necesariamente todos van a funcionar así o entender. Y otro de mis indicadores a nivel de oficina es, o sea, esto es como ventas. Yo les digo, los fiscalizadores o las autoridades que hacen cumplir la ley deberían ser comerciales. O sea, un área comercial, ¿qué es lo que hace? Vende. ujú, Y el área comercial no te obliga, bueno, la ley prohíbe eso, ¿no? Los métodos coercitivos, ujú, te enamora, te persuade. Eso es lo que tiene que hacer el fiscalizador, tiene que persuadir. Claro, la disuasión es un método también para moldear comportamientos y generar decisiones, pero nos hemos olvidado de persuadir. O sea, ujú, eso se ha olvidado el fiscalizador. El fiscalizador es un agente de ventas, ¿no? Y ese chip es el que tenemos en el equipo de barreras, ¿no? O ujú, sea, entonces ya si tú tienes un indicador de cambio de comportamiento y no el número de procedimientos iniciados, todo cambia, claro, porque tus incentivos son no de generar panes, sino de vender los panes. ujú, ¿No? Entonces, claro, ahora, volviendo y cerrando este tema de este experimento, tuvimos que nuestra intervención adecuarla a las causas. Y las causas que eran documentos complejos, aburridos, que nadie los entendía, largos, entonces reduce el 50% de las palabras de hachazo.
Eso se tiene que hacer, o sea, menos, el abogado tiene que entender que menos, claro, yo no lo aplico cuando hablo, ¿no? Hablo un montón, pero en los documentos, tratamos de hacer eso, ¿no? O sea, número de palabras. ¿Y qué pasó acá? O sea, ¿cuál fue el resultado El acá? resultado fue que hubo un 70% mejora en el nivel de tiempo, ¿no? O Ujú, sea, fue abismal. Se hicieron grupo, famoso grupo de control ujú. ¿Y qué decían estas comunicaciones? era que aplicándoles las cartas nuevas que estaban Ujú, simplificadas con lenguaje más simple, sin tanto leuleyada, o legalismos, perdón, frente a los resultados obtenidos por las cartas aburridas, largas, ujú. el tiempo, que fue el indicador para ver si cambiaba o no, se redujo en un 70%. Y yo tengo ahí una pregunta, y es que es algo que siempre nos dicen, cuando nosotros hablamos de legal design, la gente piensa, pones dibujitos. Y para nosotros es ir más allá del dibujo, sino más bien un tema de jerarquía de comunicación, jerarquía de la información, ideas claves primero, ideas ejecutables o accionables muy claras. Entonces, desde tu experiencia, ¿ustedes aplicaron como diseño gráfico o solo fue jugar con la información? Sí, es importante eso. Lo digo súper rápido. Partimos de la idea de que la atención es limitada. Entonces, tú tienes que, son recursos escasos, estímulos que ve el ser humano. En una fotografía no puede ver tantas cosas. Entonces, claro, Ujú. primero reducción. Y una vez que comienzas a limpiar, y cuando ya te quedas con una información que es importante, luego de ahí va jerarquizando. Y en la jerarquización ya tú tendrías que, eso es un poco nuestra estrategia, que no tenemos, ojo, acá si te quiero aceptar, no tenemos un diseñador así profesional y especializado. Hemos tenido que usar un poco experiencias pasadas aplicadas en experimentos de otros países, eso es cierto. Entonces sí usábamos la visualización, porque es cierto que la visualización y el texto se complementan, ¿no? O sea, Ujú. pero tampoco puede ser todo dibujitos, ¿no? Claro. Dibujito es un término para decir visualización, ¿no? Pero digamos que también el cómo cumplir era importante, el paso a paso, porque las personas necesitan orientación para una acción a la cual no están acostumbrados o no tienen mucho conocimiento. Entonces, el orientación, ahí viene el pequeño empujón, es súper importante. O sea, paso uno, paso dos, paso tres, con una escalera. O incluso paso uno, paso 2, y si tienes alguna duda, este es tu lugar donde puedes hacer preguntas. O tienes que hacer esta acción, pero no le dices dónde tienes que hacer esa acción, no le dices el plazo. Entonces, esas precisiones realmente creo que hacen como el valor agregado en la comunicación de tareas ejecutadas. Lo que tú mencionas también del el enmarcado es bien importante, ¿no? O sea, nuevamente, o sea, tenemos atención limitada, ¿no? Las personas a nivel visual. Entonces, tú tienes que decirle a dónde va a poner primero el ojo. Ujú. Entonces, el enmarcado no solamente poner un marco, es tratar de hacer visible algo o saliente, como se llama, ese dato que primero va a revisar. Luego va a revisar el otro y luego va a revisar el otro. Ujú. Pero lo no negociable es la cantidad. Eso para mí es importante en cualquier mecanismo de diseño, o sea, la cantidad de palabras. Y acá viene algo que los comunicadores creo que están desarrollando, que es el lenguaje claro, ¿no? Que Ujú. hay toda una serie de manuales que ahí sí les recomendaría a cualquier funcionario público que quiera aplicar esto revisar, ¿no? Porque la redacción de los abogados tiene que cambiar, Sensota. ¿no? Nada contra nosotros mismos. Un tip así, por favor, es que traten de tener como máximo 30 palabras en una oración, no más, por favor. Bueno, Y que usen los puntos y las... y es bastante 30. No, pero es que Sí. yo he visto muchos, o sea, estoy diciendo un máximo, pero he Mm, visto frecuentemente veo resoluciones de cualquier materia que tiene una oración que dura todo un párrafo de 10 líneas. claro, ¿Y cuál es el gran problema de eso? Que utilizan comas y los gerundios. Entonces, si tú no tienes esas técnicas de lenguaje claro, estás un poquito complicado. claro, claro. Eh, y solo para que cualquier funcionario público cuando se esté viendo entienda un poco qué implicó esto en términos de esfuerzo. eh, Esto implica primero una recopilación de data. ¿Cómo es que ustedes han recopilado esa data en términos Sí. generales para este o para cualquiera de los experimentos? El carteo, mencionaste, y luego cómo miden el resultado. Sí. Yo diría que hay un paso previo que es cambiar la mentalidad del equipo. Ujú, Eso es importantísimo porque el primer paso es el trabajo multidisciplinario. Eso me parece importante, ya sea con personal de planta o consultores externos, pero si tú tienes un equipo netamente legal que hace trabajo legal todos los días, nosotros somos abogados, acá tú eres psicólogo también, pero digamos que si tú tienes un equipo que está dedicado todos los días a sembrar algo, va a ser un poquito difícil. Entonces, sí es importante cambiar un poco la ujú. composición.
Lo siguiente es, sí, recopilación de datos, pero no solo es recopilar, es también sistematizar. O sea, Ujú, la forma en cómo tú ordenas, administras la información es súper importante y eso también es un proceso. Yo te diría que de meses inclusive, ujú, pero esa inversión de tiempo que se realiza en en el levantamiento y ordenamiento y administración de los datos es vital. Eso inclusive, eso creo que es anterior o previo a cualquier experimento de ciencia del comportamiento. Y ya, claro, luego ya viene tener la evidencia para identificar el problema, las causas, etcétera. La intervención depende de un grupo, no solamente de los economistas. De hecho, los abogados van a ser los que van a implementarlo. Ahí ujú, también hay que hacer un poquito hipnotizarlos un poco a los abogados para decirles por qué es importante, ¿no? ujú, Y ya, claro, la evaluación, que es lo que, como te digo, no se hace a nivel sancionador, pero sí en algún momento debería ser, sí, seguro se va a hacer de acá, no sé, 20, 30 años, pero en algún momento tiene que hacerse, ya se hace a través de métodos estadísticos. ujú, O sea, la evaluación, pero antes de eso necesitas unidades de medida. ujú, Entonces, y no es tan difícil, como les digo, a nivel conceptual los abogados podemos entenderlo y a nivel operativo los economistas, existen economistas capacitados que saben cómo hacer evaluaciones de impacto, que existen diferentes tipos de evaluaciones. Y no es tan complicado como les digo, no necesitamos un staff de economistas gigante. O sea, cuando se quieren hacer las cosas se hace. Yo siempre les digo a los alumnos, que son funcionarios también muchas veces en mis clases, y les digo, el día que tu trabajo dependa de los resultados de cambio de comportamiento, te vas a volver sumamente creativo. Pero como tu trabajo o tu sueldo no está en función a cuántas personas convences, no te interesa. claro. Claro, una cosa es que tu sueldo depende de cuántas resoluciones emites y otra de cuántas resoluciones Exacto. se ejecuten, ¿no? Y por eso yo les digo, en este caso, como tu nota depende de que lo hagas, vas a tener que Va a ser diferente. hacer diferente. Este, sí, mira, le vamos a dejar acá el link con cada uno de estos experimentos que se hicieron en el Indecopi para que puedan revisarlos a detalle. Eh, yo lo que quisiera es que nos dejes con, porque ya creo que estamos llegando hacia el final, la jefa nuevamente nos está cortando, es cómo, eh, cómo vienen aplicándolo hoy y cuál es el enfoque que tienen hoy luego de todas estas experiencias en el Indecopi y qué es lo que buscan hacer ahora con esto, como contagiando, ¿no? Al resto de entidades. Sí, la replicabilidad para nosotros es sumamente importante porque digamos que ahorita o sea, el equipo de diseño y de evaluación está dentro Ujú, de la misma área, entonces también hay un sesgo de conformidad o confirmación, ¿no? O sea, la idea es ver cómo esto se puede aplicar en otras oficinas, primero a nivel de Indecopi, ujú, ese es el gran reto, y lo otro es cómo a nivel ya del Estado se puede contagiar. Y creo que eso no se da por sacar una ley que diga, oye, ahora todos tienen que hacer ciencia del comportamiento. Necesitamos programas como este, por ejemplo, o medios, plataformas que traten de difundirlo, ujú, masificarlo, hablar un poco en sencillo de cómo esto no requiere pues grandes inversiones de dinero o tiempo, sino que es algo que requiere voluntad básicamente. Eh, creo que también está en el chip de, como tú dices, del funcionario público le pierde el temor a nuevas formas de cumplir con su trabajo, ¿no? Hay una especie de paradigma que dice que lo que no está en la ley no se puede hacer. Eso es cierto, el principio. Yo soy profesor también de Derecho Administrativo y tú también, y sabes que eso sobre todo es cierto cuando restringes conductas o ujú, derechos. Pero cuando vas a realizar mecanismos como este que son más persuasivos, ujú. lo que estás haciendo más bien es, dentro de tu ámbito de competencias, estás siendo creativo y estás logrando el objetivo de la norma. Y eso es el principio de legalidad. Iba a decir una frase que es sumamente jurídica y... Pero dilo, no te sientas No, es que me va a dar la contra, no te pues. sientas con Dilo, dilo. El nombre deberíamos decirles la parte finalista del principio de legalidad, pero los abogados le llaman teleológica. Ya, pero es... de filosofía del Sí, derecho. no, no me gusta. Pero digamos que es cumplir tu trabajo en función a la razón por la cual te dieron esa chamba. Ujú, Entonces, si tu objetivo es hacer que las personas cambien de comportamiento y se porten bien, haz todo lo necesario para hacerlo. Y esto es una forma. Sí. claro. Yo creo que además de estos espacios, creo que ustedes como profesores tienen como un rol súper importante, porque los alumnos que ustedes tienen hoy día en sus clases son los funcionarios que están también en las instituciones públicas, ¿no? Entonces, trasladarles como profesor su experiencia, su conocimiento y sobre todo esta pregunta que es fundamental, que nosotros también siempre hacemos en el equipo, es ¿por qué estoy haciendo las cosas? ¿Por qué estoy trabajando? ¿Cuál es mi objetivo? Realmente te cambia el chip y también el hecho de, como les
es como meter un virus desde tus estudiantes en las instituciones, porque algo que alguna vez me di cuenta, el problema no son las personas que trabajan en las instituciones, es todo el sistema que está súper limitado a ciertas metodologías, a años y años de formas de trabajo. Entonces, si nosotros les abrimos la oportunidad de no tengan miedo, no hay o sea, no los van a sancionar por hacer esto, más bien va a ser como un método más eficiente para alcanzar sus objetivos, creo que es bastante bueno, ¿no? Que sepan que hay algo más allá. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos una misión. Sí. Hay una misión. Hay un propósito detrás de ser funcionario público que es bastante más que cumplir la norma, Si simple. el derecho va a ser como Star Wars, al menos tenemos que ser los... Alejarnos de la estrella de la muerte. Sí, tenemos que estar en el lado de la luz. Pero solo sobre ese tema, disculpen, desordenado, yo sé que va a terminar ahorita, pero la primera gran ficción del derecho, para mí, a nivel regulatorio, es que la norma se cumple por la sola publicación. Eso me parece desde un punto de vista de derecho administrativo está bien, derecho público, pero el tema es, cuando uno habla de derecho administrativo es diferente a hablar desde un punto de vista de derecho, de política pública. Ujú, Al que trabaja en política pública, el tema legal es importante, pero no es todo, ¿no? claro. Entonces, nuevamente, si tus incentivos van en función a qué tantas conductas cambias, el derecho es un instrumento, ¿no? O en todo caso la parte normativa, el derecho es más grande que eso. Pero tienes que tratar de encontrar todos aquellos métodos y armas y herramientas para poder cumplir con esa finalidad. Ujú, Y claro, para eso sirven las clases, esos podcasts y también hay que leer un poco, ¿no? O sea, yo no es que me encante el leer todos los días y sí lo hago porque soy profesor, pero digamos que soy curioso y eso es una de las cosas que creo que hace falta también a nivel de los funcionarios públicos. O sea, tratar de decir, oye, ¿por qué hago esto? Lo que tú decías. sí, y con esa reflexión, yo porque ya estamos fuera de tiempo, nos vamos. Muchas gracias, Francisco. Se nos ha sido la media hora muy rápido. Gracias, Ale, también. Eso ha sido todo por hoy en otro capítulo de Empática, el podcast de Behavioral Legal Design de Baxel Consultores. Nos vemos.